Buenas noches amigos de YouTube, hoy el señor Alien les trae unas creepypastas, espero y les gusten. Quisiera agradecer a todos los que se han suscrito al canal, muchas gracias. Comencemos con las creepypastas. Creepypasta, gracias por el bolso. Ya era bastante tarde cuando, después de una larga y ardua jornada de trabajo, el jefe me permitió volver a casa. Aún recuerdo lo tranquilas que estaban las calles. Claro, a las 11 de la noche, la ciudad ya hacía tiempo que dormía, los coches permanecían quietos, bajo la luz de la luna y yo, sin embargo, allí estaba solo. En cierto modo, me gustaba estar así. No había nadie que se pasase por delante mío y que sin querer me propinase un codazo. No habían obras que molestasen con sus tan desagradables estruendos. No había tanto bullicio, ahora reinaba un silencio imponente. Continuaba andando hacia mi hogar, cuando de repente, pude divisar una silueta al fondo de la calle. No podía distinguir del todo bien, debido a la oscuridad, qué es lo que era aquello, así que, continué avanzando. Cada vez podía distinguir aquello un poco más, y al estar lo suficientemente cerca, pude aclarar todas mis dudas. Justo ahí había una mujer que rondaba los 30 años. Parecía estar buscando algo, así que yo, como un buen caballero, decidí preguntarle. Buenas noches, señorita, ¿podría preguntarle qué hace a estas horas aquí? Fue lo que le dije. Ah, exclamó sorprendida, al verme de repente. Buenas noches, señor, ¿me podría ayudar, si es tan amable? Preguntó a continuación. Sí, por supuesto. Contesté, asintiendo con la cabeza. Muchísimas gracias. Respondió ella, y continuó hablando. Verá, vengo de una cita, y recuerdo perfectamente que llevaba el bolso encima, pero ahora no sé por qué, no lo encuentro. ¿Podría ayudarme a buscarlo? Sí, faltaría más. Respondí. Pero más o menos usted se acuerda de dónde lo pudo perder. Bueno, me parece que podría estar por allí. Dijo señalando con su dedo un parque algo alejado de donde nos encontrábamos, y continuó hablando. Si no recuerdo mal, aún lo llevaba encima, así que tuve que perderlo a partir de ese punto, creo. Está bien, señorita, iré a buscarlo por esa zona. Mientras, usted espéreme aquí. Confío en que no tardaré demasiado en encontrarlo. Dije. Oh. Mil gracias, señor, es usted muy amable. Acto seguido, me dirigí a ese parque que ella me había indicado, rezando por encontrar lo más rápido posible su bolso perdido. Yo que pensaba que por fin me iría a casa a descansar, y sin embargo, aún continuaba en la calle, ayudando a una mujer a hallar su tan preciado objeto. Una vez estaba en la zona en donde ella creía haber perdido el bolso, comencé a rebuscar por todas partes. Miré bajo unos bancos que había junto a un par de columpios, pero no hubo suerte. Miré debajo del tobogán, pero tampoco estaba allí. Anduve buscando el maldito bolso por todo el perímetro, pero al fin, después de un largo rato, distinguí algo que sobresalía de la tierra movida. Al acercarme, comprobé que era la correa de un bolso. ¿Qué hará esto aquí? Me pregunté, extrañado. Decidí no darle demasiada importancia, y volver a donde estaba aquella misteriosa chica para, al fin, devolverle el bolso e irme a mi casa de una vez por todas, pero cuando llegué, la mujer ya no estaba allí. Desconcertado, traté de llamarla, mas no conocía su nombre, así que me delimité a caminar en círculos gritando: oiga. Señorita. Sin obtener respuesta alguna. De repente, un hombre mayor, de unos 60 años, asomó la cabeza por la ventana de su casa, y me miró con gesto serio. ¿A qué vienen todos esos gritos a estas horas, muchacho? Me preguntó. Oh, discúlpeme, señor. Verá, estoy buscando a una mujer. Dije yo. Bueno, no sé si podré ayudarte, jovenzuelo. Dime cómo era la chica.
Pues no sabría decirle, pero de repente se me ocurrió una idea. Abrí el bolso, en busca de alguna documentación de su propietaria, y bingo. Dentro había su DNI, y algo más que brillaba en el fondo, pero que no quise mirar para no violar la intimidad de la mujer. Acto seguido, se lo entregué al señor, y él, entristecido, comenzó a llorar. ¿Qué le ocurre, señor? Pregunté, insensato. Me gritó, ¿cómo te atreves a preguntarme dónde está? ¿Pero acaso la conoce? ¿Qué ocurre? Pregunté asombrado. Pues claro que la conozco. Respondió, cabreado, esta mujer es mi hija. ¿Y entonces qué problema hay? Mejor, no. Dije. Acto seguido, el hombre cerró violentamente la ventana. Pensaba que iba a salir de su casa para hablar conmigo, pero lo único que ocurrió fue que, unos minutos después, un par de vehículos policiales se pararon justo delante mío. De ellos, salieron algunos agentes, que me decían una y otra vez quédese quieto. Y manos arriba. A continuación me confiscaron el bolso, y me ordenaron que me sentara en uno de los coches. Traté de defenderme, pero no me permitían hablar. He de reconocer que estaba muy asustado. No entendía qué estaba pasando. Era increíble cómo en menos de media hora, aquella noche tan tranquila y serena, se convertía en la peor noche de mi vida. Una vez en el coche, uno de los agentes me dijo, voy a leerle sus derechos. Una vez que lo haya hecho, todo lo que diga podrá ser usado en su contra. ¿Entiende lo que le digo? Yo asentí sin decir nada. Ahora vamos a llevarlo a comisaría. Continuó el agente. Allí podrá realizar una llamada y solicitar un abogado. Agente, yo no he hecho nada. Dije asustado. Eso deberá explicárselo al juez. Dijo, y acto seguido se giró para hablar con otro agente. El trayecto hasta la comisaría se hizo eterno. Una vez allí, me hicieron bajar del coche, y me cogieron de los brazos. Se me escapó una lágrima, del miedo que tenía, pero nadie se dio cuenta. Me sentaron en una silla, justo delante de un hombre uniformado, al que los agentes se dirigían como comisario Blanco. Bueno, muchacho, ¿cómo te llamas? Me preguntó en un tono amenazante. Ese es Samuel. Dije tartamudeando de lo asustado que estaba. Oiga, señor, yo no he hecho nada, se lo aseguro. Bien, en ese caso, ¿podría usted explicarme qué hace con ese bolso? Preguntó, sí. Verá, señor, yo volvía de mi trabajo, y por el camino me encontré a una chica que andaba buscando algo. Entonces, me ofrecí a ayudarle, y me contó que lo que había perdido era su bolso, y que lo perdió por el parque. Hice una pausa para respirar. Luego, lo encontré, y estaba semienterrado en la tierra del parque, cosa que me extrañó, pero no le di demasiada importancia. A continuación, regresé a donde estaba la mujer, pero se había esfumado, así que empecé a llamarla, y un hombre mayor me oyó. Él me preguntó que a quién llamaba, y yo le enseñé una foto suya, pero no sé por qué, se enfadó conmigo y se metió de nuevo en casa. Y entonces fue cuando aparecieron varios agentes y me llevaron aquí. Expliqué. Bien, pero ¿sabe usted que ese bolso pertenece a una víctima? ¿Eh? ¿Qué quiere decir? Pregunté atónito. Hace menos de una semana que ocurrió. Los agentes hallaron el cuerpo sin vida de una mujer llamada Sara Arango. Murió desangrada por varias cuchilladas en su torso, pero aún no hemos encontrado al culpable. Hay varios sospechosos, y entre ellos está usted, por haber encontrado el bolso de la chica, ¿entiende? Me quedé en shock. ¿Acaso aquella inocente mujer estaba muerta? ¿Cómo podía ser? Acto seguido, el comisario salió de la sala, dejándome solo, pero podía escucharle hablar con alguien fuera.
Si no me acuerdo mal, hablaba con una mujer sobre aquel maldito bolso, y pude escuchar que dentro había, además del DNI, un cuchillo. Sacando antes el DNI me di cuenta de que había algo más, aunque no llegué a pensar que fuese un cuchillo. Aparte de aquello, logré escuchar algo sobre que las huellas encontradas en el cuchillo no coincidían con las mías. Por supuesto que no. Yo no había asesinado a nadie. Unos minutos después, el comisario Blanco regresó a la sala donde me encontraba, y me dijo: bueno, joven. Hemos estado investigando y las huellas del cuchillo no pertenecen a las suyas. Puede irse a casa. Queda libre. ¿Qué cuchillo? Actué como si no hubiera oído la conversación. Venga, muchacho, sabemos que lo ha oído todo. Me pilló, no pasa nada. Dijo, bromeando. Después del gran malentendido, salí de comisaría junto a un agente, que me llevó hasta mi casa amablemente. Una vez allí, saqué la llave, abrí la puerta, y de pronto oí una voz femenina bastante familiar, que me dijo: gracias por el bolso. La siguiente creepypasta se llama La casita de la pradera. El mundo de los sueños puede llegar a ser algo muy aterrador y sobre eso trata mi historia. Sobre un sueño recurrente y muy perturbador. Las primeras 2 veces que soñé con la casita de la pradera, lo hacía como si estuviese en modo espectador. Nadie podía verme ni escucharme, pero yo sí veía y escuchaba todo. Jamás podré olvidar esa pequeña casa de madera ubicada en todo el centro de aquella pradera. Las 2 primeras veces que soñé con ella, la luz del atardecer la bañaba completamente, brindando una atmósfera de paz y tranquilidad. Siempre podía visualizarla a lo lejos, pero nunca pude acercarme demasiado. Simplemente me despertaba antes de poder hacerlo. La tercera vez que soñé con ella, muchas cosas habían cambiado. En mi sueño era de noche y habían unos círculos de luz de colores que rodeaban a la casita. Siempre pensé que esos círculos de luz eran almas, que simplemente rondaban y rondaban. En esta ocasión había un conjunto de niños curiosos que estaban a punto de entrar a la casa. Pero algo me dio un mal palpito, no quería que entraran. Traté de gritarles para advertirles, pero no me escuchaban y sentía que flotaba por el aire como si estuviese en cámara lenta, pues claro, una vez más, estaba en modo espectador. Justo cuando todos los niños entraron a la casita desperté del sueño y lo primero que me salió de la boca mientras seguía acostado en mi cama fue: esos niños van a morir. La cuarta y última vez que soñé con la casita de la pradera, no fue en modo espectador, era yo el protagonista del sueño. Estaba huyendo de algo y no sé qué era. Lo curioso es que corría y al final de mi camino siempre estaba la casita de la pradera. Corría en otra dirección distinta y después de sentir que había corrido kilómetros y kilómetros, me volvía a conseguir de frente con la casita de la pradera. Sentía que me estaba haciendo una invitación forzada a entrar y como estaba huyendo de algo que me atemorizaba mucho pero curiosamente no sabía qué era, decidí hacerlo. Una vez dentro de la casa todo se veía normal. Habían 2 sillas, pero nada más. Ni rastro de gente, ni nada. Decidí sentarme en una de las sillas e inmediatamente cuando lo hice, pude ver que en la otra había una mujer muy hermosa, siniestra pero hermosa. Jamás había visto tanta belleza y oscuridad al mismo tiempo. La mujer se me acercó como para besarme y por alguna razón, mi cuerpo sentía que eso estaba bien y se acercaba sin hacerle caso a mi cerebro, que me estaba dando una señal de alarma, de que algo no estaba bien. Al final nos besamos y lo más extraño de todo, es que cuando culminó el beso y la vi, me percaté que la persona a la que había besado, era exactamente a mí mismo. Reaccioné con impacto y al mismo tiempo esa entidad extraña que se parecía a mí, sonrió y de repente sentí que caía al suelo. En ese mismo instante pasé a modo espectador y lo que vi, me heló la sangre. Había muerto.
pero mi cadáver se veía como si algo le hubiese succionado todos los fluidos, los músculos y las vísceras, dejando solamente el esqueleto recubierto por la piel y una espantosa mueca de terror en mi cara. Estando en modo espectador y dentro de la casa, me di cuenta de muchas cosas. La criatura misteriosa, que en un principio era una hermosa mujer y después tomó mi forma, había desaparecido. Otra cosa que pude notar es que el suelo estaba lleno de cadáveres, que les había pasado exactamente lo mismo que a mí. Ahora entiendo por qué habían tantas luces rodeando la casa en mi tercer sueño, eran las almas de todos los desgraciados que al igual que yo, se les había ocurrido la mala idea de entrar en la casita de la pradera. No pasó mucho tiempo antes de que despertara de esa pesadilla. Me paré de la cama con un miedo impresionante y no sé por qué sentí que no era el primero, ni sería el último que soñaría con la casita de la pradera. Después de haber visto tantas almas gravitando alrededor de esa casa y tanta gente entrando en ella, me pregunto con mucha inquietud, ¿acaso tú has soñado con la casita de la pradera? La siguiente creepypasta se llama, Paralizado. Metí rápidamente a mi mochila un montón de cosas que no necesitaba. Me juré que si viajaría a ese misterioso lugar tenía que tener una impresión decente. Verme tranquilo y no llamar la atención. Metí unos cuantos suéteres, algunos cigarrillos y un encendedor para solo hacer más gorda mi mochila. Me reí para mis adentros. A decir verdad no me gustaba fumar frecuentemente, pero solo quería que mi mochila pareciese la de un adolescente cualquiera. Mientras miraba mi mochila, aún abierta, sin decir nada, y solo pensando en lo que me estaba metiendo, el sonar del timbre de la puerta alertó mis pensamientos. Era ella. Tomé mis cosas y me procuré de asegurarlas mientras bajaba las escaleras. Sentía como mi dichosa aventura estaba a punto de comenzar. Sin pensar en lo que me encontraría más adelante. El timbre sonó 2 veces seguidas sin dejar terminar su pequeño sonido. ¡Qué impaciente! Pensé, abrí la puerta y ella solo me dio una mirada de leve impaciencia mientras cruzaba sus brazos. Amo cuando hace esa cara. Sonreí y ella entendió lo que estaba pensando. Pude notar una pequeña sonrisa en su rostro y corrí para poderla abrazar. Entramos al auto y comenzamos a platicar de diversas cosas mientras ella manejaba. Mi auto estaba averiado. Dimos vuelta en unas cuantas cuadras sin saber todavía a dónde ir exactamente. Aunque ambos teníamos una idea de lo que estábamos a punto de hacer. Suspiré y di una pequeña palmada en la pierna de mi novia. Sabía que era tiempo de hablar sobre esto. Habíamos estado leyendo en distintos foros de la red, sobre un supuesto museo a las afueras de la ciudad. Más que ser un museo, era un lugar que parecía más para la gente con distintos fetiches. Con distintos gustos del arte y la forma de ver la vida. Esa era la idea que casi siempre dejaban ver en los foros. Pero al ver las imágenes que daban prueba de la existencia de este lugar, te dabas cuenta que esto iba más a lo oscuro, morboso e insano. Cosas brutales como objetos creados a base de los tejidos humanos, miembros del cuerpo como el pene y la vagina, y entre otras articulaciones. Animales extraños disecados, otros crucificados, y algunos cocidos con partes de otros animales. Un buen ejemplo era la cabeza de un felino en el cuerpo de un perro. Todo esto y mucho se podía encontrar en este museo. Aún no sabíamos su nombre y esto también nos causaba un poco de emoción. Emoción por ir a lo desconocido. Diana volteó a mirarme y asintió nerviosamente. Sin pensarlo 2 veces saqué un pequeño mapa doblado de un papel casi amarillo. Escuché que Diana rió un poco, así que, marqué una sonrisa en mi cara para no verme como un viajero del tiempo. Pero bueno. Me parece que esto es mucho mejor y más viable que usar la tecnología de hoy en día.
Además de que, no iba a traer cosas de valor a un lugar donde posiblemente, los casos de robo sean de un 90%, mientras miraba el tono amarillento del mapa, e intentaba memorizar y familiarizarme un poco con él, puesto que sería mi única herramienta para poderme organizar con perfección, saqué una pequeña libreta de tareas. Presté mi atención a las letras escritas en las pequeñas hojas. Miré con detenimiento unos minutos el mapa y mis apuntes para poder dar con un punto de referencia, y seguido de eso, tornarnos a las coordenadas donde se encontraría el dichoso museo. Tuvo que pasar casi 1 hora y media para poder llegar al punto de referencia. Era hora de caminar y buscar el lugar con detenimiento. Con dificultad, y después de perdernos unas cuantas horas, pudimos llegar aún cuando todavía se veía un poco de luz en el día. El lugar se encontraba en un sitio casi desierto de gente, con un ambiente de bosques y agua. No era agradable el lugar. Hubiera querido haberlo dicho. Pero poco a poco, mientras caminábamos sobre arbustos, pasto y pequeños charcos de agua, a lo lejos podíamos ver una gran carpa color blanca. No era una carpa de circo. De eso estábamos seguros. Era mucho más grande, pues parecía que era una manta de las que se ponen sobre las casas que están siendo fumigadas. Diana me miró un poco pálida, y un tanto nerviosa. Fue entonces que me tomó del brazo para evitar que siguiera mi paso. Mi sonrisa de emoción se borró cuando miré la cara de Diana. Ella tenía miedo y no quería entrar. Lo sabía por los 3 años de relación con ella. 3 años de películas gore y entre otros temas perturbadores. Nunca había visto esa mirada, pero sabía que algún día lo haría. Tal vez con algún tipo de material gráfico como Daisy Destruction. Pero no algo como esto. No quise convencerla. Pero ya habíamos avanzado demasiado para simplemente retroceder y olvidarlo. Así que la nublé con miles de preguntas de si estaba segura. Ella no respondió en ningún momento. Así que la arrastré conmigo. Alguna fuerza hizo que caminara y la trajera conmigo. En ese momento no me sentí como si hubiera sido yo. Nos acercamos y justo en ese momento una persona jorobada estaba intentando salir de entre la cortina blanca. Yo supuse que se trataba de una anciana y sentí el impulso de ayudarla a salir. Pero entonces fue que la persona salió por completo. Bienvenidos queridos amigos. Abran los caminos que más tarde recorrerán los sabios. Dijo la persona apuntando a la cortina blanca. La persona jorobada me dejó sin aliento. Y las palabras que salieron de su boca, o de lo que se supone que era su boca, me hizo casi gritar. La persona era totalmente de pie. Me sorprendió que Diana me siguiera aún con esa persona detrás de nosotros. Con esos pasos torpes y carraspeos de cuando la saliva se le juntaba en la garganta. Abrí la cortina y pude notar que se trataba de la construcción de una casa. Algunas escaleras estaban terminadas y otras no. Era una casa muy lujosa. Pude notar que la cara de Diana dio más señales de vida. A lo mejor algún recuerdo que le causó nostalgia, o lo bien que estaba tratado el lugar, a pesar de no estar terminado. Con una voz casi burbujeante el hombre deforme nos mencionó la entrada al verdadero museo. Mientras caminábamos pude observar un gran cartel color blanco, opacado por la oscuridad y el polvo, con unas letras grandes que resaltaban el nombre del lugar. Museo Cristales Rojos. Miré con detenimiento las demás letras pequeñas alrededor del cartel pero no pude entender nada. Adelante. Mencionó el hombre de pie. Dimos unos cuantos pasos y avanzamos hasta un pasillo con una manta roja. No era largo. Al final del pasillo solo se podía notar una luz color blanca que parecía provenir de lo que era posiblemente el sótano de la casa. Sentí como las manos de Diana presionaron muy fuerte mi brazo derecho. Incluso pude sentir el calor de sus labios contra mi espalda. Avanzamos con pasos lentos y decidí echar una mirada por encima del hombro. El hombre deforme había desaparecido.
Me sentí más seguro y avancé hasta encontrarme con unas escaleras que conducían a un salón gigante color blanco. Dentro de él se encontrarían los respectivos artículos que este museo presenta. Seguimos bajando hasta que pude ver un vitropiso color blanco. Miré a Diana, y ella me asintió sin hacer ningún ruido. Terminamos de bajar las escaleras y me di cuenta de que una cortina cubría la entrada del salón a medias. Abrí la cortina y por fin entramos al museo. Era espectacular. Todo lo que pudimos ver adelante, eran miles de pilares entre el salón e incluso había más de 3 pasillos diferentes, que posiblemente te conducían a otros más. Leí en internet que la primera precaución al entrar a este lugar, era no perder la calma, y por supuesto, no perderse entre el laberinto de material, literalmente físico. Aunque claro, también estaba no perder la cabeza. Dios mío, dijo Diana abriendo muy bien los ojos. Pude sentir que las manos de Diana dejaron de presionar mi brazo. En ese momento no supe si preocuparme o aliviarme. Así que simplemente miré a mi alrededor y me preocupé por mis propias opiniones. Con cada movimiento de la pupila de mis ojos, mi mente intentaba adjuntar toda la información posible. Pero era casi inevitable sentir un poco de asco. Algunos ejemplos claros de lo que llegué a ver, fue el miembro de la mujer, tratado como comida. Mi tarea al venir aquí, era el poder hacer un buen post con contenido original. Tal vez con eso ganaría fama y un poco de dinero. Pero diciéndolo ahora, era muy mala idea. Busqué con la mirada la ubicación de donde se encontraba Diana. Pero estaba a salvo. Tranquila. Así que me acerqué a ella. A decir verdad, uno imaginaría que se encontraría con más gente en este lugar. Pero el lugar estaba completamente solo, a excepción por el hombre deforme que acababa de aparecer nuevamente. Parece que poco a poco nos estábamos acostumbrando a su estancia y presencia. Abracé a Diana por detrás de la cintura y ella me mencionó que no quería voltear a mirar nada. En ese mismo momento no quería entablar ninguna conversación con ella. No me parecía que era el lugar para hacer eso. Si ella no quería ver, tampoco la iba a obligar. Yo, ya estaba aquí, y ese era mi punto de referencia. El punto que desde ahora me diría a dónde dirigirme. Al menos eso pensaba. Diana miró unas pequeñas botellas con una sustancia fluorescente en la vitrina que teníamos a un lado nuestro. Absenta verde, dijo con una voz pretenciosa. El hombre deforme pareció escucharla. Así que le entregó una copa muy fina con una especie de cuchara. Aunque, más que parecer una cuchara, parecía tratarse de una especie de llave. El hombre deforme sacó unos cuantos más artefactos mientras con una voz ronca y burbujeante, nos explicaba la forma en que se preparaba el ritual de la absenta. Que es como él le llamaba. El hombre puso en la mesa unos cuantos cubos de azúcar. Y fue aquí que decidí no interrumpir mucho en la atención que Diana estaba prestando. Parecía que por fin, después de todo este viaje, se estaba comportando al menos un poco como ella misma. Le di un beso en la frente y me dirigí a curiosear entre los pasillos, sin dejar de perder de vista la seguridad de mi novia. Entonces presté toda mi atención al lugar. Caminé hasta ver algo que fuera de mi interés, y no solo fuera el miembro de una persona mutilado. Observé con detenimiento una especie de cama pequeña donde se encontraba la cabeza de un recién nacido reposando. Esta tenía la textura oscura, y los ojos dejaban salir un poco de líquido color amarillo a pesar de estar cerrados. Me tapé la boca y miré atrás para asegurarme de que Diana no mirara mi reacción. Caminé hasta encontrarme con muchísimas cosas. Y les digo cosas porque no hay forma de explicar a lo que les puedo llamar. En una izquierda me encontraba con la mandíbula de un perro, incrustada en la garganta de una mujer. Solo digo que no se le puede llamar arte. A unos pocos centímetros, también se encontraba una lengua extirpada perfectamente por la garganta.
La cabeza del hombre estaba afeitada, y su cara era irreconocible. La lengua se veía perfectamente saliendo de su garganta como si se tratara de una corbata. Todas estas cosas horribles y asquerosas estaban dentro de contenedores de cristal, con debajo una plataforma de metal. Algunos cristales estaban opacados por el frío que expulsaba la plataforma de metal. En ese instante me pareció un mecanismo un tanto curioso y peculiar. Diana me llamó con una voz temblorosa. La absenta verde por fin había hecho efecto. Miré atrás de mí y me di cuenta de que había caminado más de lo esperado. Mucho más de lo esperado. Ya no podía ver a Diana. Caminé diciendo su nombre en voz baja, intentando no llamar la atención a quien sea que me estuviera vigilando en ese preciso instante. Pero todo comenzó a ponerse oscuro. Parecía que estaba en una especie de casa de espejos. Pues lo único que lograba ver a mi alrededor era repugnantes obras creadas por lunáticos. Escuché levemente la voz de Diana, aún inquebrantable por la absenta y las alucinaciones. Aunque sonaba cansada, y de un momento a otro, desesperada. Caminé un poco más hasta que pude verla. Ahora estaba sola, mirando atentamente a cada una de las cosas que se encontraban a su alrededor. No eran nada agradables. No daban asco, ni tampoco miedo. Solamente no eran agradables. Pues se trataban de algunas esculturas de personas. Algunas estaban llorando, algunas gritando, otras con caras de un creciente pánico, y algunas más de simples niños dormidos. No entendía el concepto de esto. Pero, me pareció lo más inocente de lugar. Además de que, me había parecido ver esta sección en las imágenes de la red. Las actualizaban día con día. Diana, cuando pudo mirarme, corrió a mí abrazándome con mucha fuerza, mencionándose que los había visto. Que los había visto. Pero yo no podía entender nada. ¿A quién era que había visto? Posiblemente las alucinaciones estaban comenzando. Intenté ignorarlo, pero podía sentir aún mi cordura entre todo el millar de personas muertas. Porque eso es lo que eran. Personas muertas. No era nada más que eso, pues para mí no eran obras de arte. Tenía que sacar a Diana de este lugar lo más pronto posible. Ahora no importaba lo que opinara la gente de este lugar. Lo que yo estaba viendo era repugnante y nadie necesitaba venir a visitar este lugar. Necesitaba ser denunciado. Podría apostar que más de 1000 cuerpos de recién nacidos se encontraban en ese lugar. Tratados como juguetes o adornos de casa. De ser una persona sensible, estaría perdida en la locura. Para esos instantes estaba agradecido con el hombre de Fieme. Gracias a la absenta verde, Diana no recordaría nada al día siguiente. Solamente necesitaba sacarla de aquí. Pero entonces los vi. Unos seres altos y extraños, que odiaré durante toda mi vida. Tenían forma de un cuerpo humanoide y evocaban un viento, o humo, color oscuro. Eran como una sombra. Nos miraban mientras Diana me contaba sobre algunas cosas que había mirado. Intenté alertar a Diana, pero ella estaba perdida. No la podía dejar en ese lugar. Pero fue entonces que ellos se acercaron con una rapidez increíble. Y nos tocaron con su humo oscuro. Pude sentir como mi mente se quedó totalmente helada. No podía pensar. Y sentí como partes de mi cuerpo, que eran tocadas levemente con el humo, se congelaban por completo. Poco a poco me paralizaba de todo el cuerpo, casi volviéndome de piedra. Diana comenzó a gritar. Esto fue lo último que pude soportar. Y con mucha fuerza intenté librarme de las sombras. Diana estaba totalmente inconsciente. Con la mirada totalmente perdida. Como si estuviera muerta. Esto me dio un gran impulso de fuerza para poder despertar mis sentidos. Corrí rápidamente sacando a Diana de ese lugar. No me atreví a mirar atrás. No me importaba absolutamente nada. Y fue entonces que Diana reaccionó.
Esto me dio mucho alivio pues la mirada que tenía hace unos momentos, era desagradable. Casi como las expresiones de las esculturas de personas. Seguí corriendo haciendo caso omiso de los obstáculos a mi alrededor. Y Diana me dijo con una voz temblorosa. Llena de absoluto terror. No quiero volverme a sentir de esa manera. Te vi totalmente paralizado. Llegamos a el punto de entrada donde Diana había consumido la absenta. Sonreí porque por fin saldríamos de este maldito lugar. Solo esperaba que el hombre deforme no fuera un obstáculo más. Algo que obstruyera mi huida con Diana. No teníamos pensado volver nunca jamás. Pero entonces pude sentir que ella se me iba de las manos. Sentí como me la arrebataron sin esfuerzo alguno. Eran las sombras. Tomaron a Diana de alguna manera. Y mientras Diana gritaba por ayuda, veía como poco a poco, en el piso, se comenzaba a paralizar. A un punto donde parecía una estatua. No. No, eso no. Parecía una escultura como la de las personas que vimos con anterioridad. Grité con fuerza al verla totalmente paralizada. Comencé a correr. En mi mente aún revivía el momento. El momento en el que veía como Diana se convertía en un objeto del museo más. Sentí como la manta blanca secó mis ojos al rozar con ella. Salí del lugar y corrí rápidamente hasta la carretera, y enseguida, al lugar de donde habíamos regresado. Y ahora estoy aquí, y a decir verdad no me siento mejor. Y no es que me tenga que sentir mejor. De hecho, todo empeora cuando llego a casa. Abrí la puerta de mi coche para salir de ese lugar y rápidamente encendí el auto. Arranqué sin dejar que este se calentara. Todo el camino fue un infierno. En cada stop, y en cada parada tenía que mirar a un lado mío. Solo para darme cuenta que ella no estaba conmigo. Se encontraba en aquel lugar. Aquel lugar que tanto odio. Llegué a casa y tiré las llaves en la mesa. No encendí ninguna de las luces de la casa. No quería mirar nada. No quería pensar nada. Pero tenía que asegurarme de algo. De eliminar todo sobre el museo Cristales Rojos. Estaba sintiendo poco a poco como estaba a punto de volverme loco. Pero solo faltaba algo. Sentía que faltó solo algo para volverme completamente loco. Para hacerme delirar y pensar en el suicidio. En el momento que encendí mi computador para eliminar todo archivo relacionado con la información sobre el museo, me llegó un correo electrónico a mi bandeja de entrada. Entre lágrimas, recordando lo sucedido, aun con curiosidad, abrí el correo electrónico. Este decía: un nuevo artículo ha sido añadido a la lista de fotos. Entre comillas, museo misterioso a las afueras de la ciudad. Oregón, Estados Unidos. La foto dejaba ver la última pieza que faltaba para desatar mi locura. Era la escultura de una mujer. Una mujer que yace en un piso blanco totalmente desplomada. Sin vida. Paralizada. Era Diana. Di 1000 golpes a la pantalla mientras gritaba, y me maldecía a mí mismo por arrastrarla a ese lugar. Y mientras mi puño sangraba, simplemente recordé sus últimas palabras. Y Diana, perdóname por fallarte. Perdóname por causarte que esas sombras oscuras te hicieran eso. Y solo espero que la vida me dé una oportunidad. Y que esas sombras oscuras no salgan de ese lugar nunca. Y ojalá las personas no sufran de esa manera. De la manera que nosotros sufrimos. Aunque bueno. Ahora mismo, hubiera preferido no haber corrido. Para que los dos, yaciéramos en el piso blanco. Totalmente paralizados. La última creepypasta que les traigo el día de hoy se llama, Ahora me recuerdas. Soy la suma de todos tus miedos, los que has expresado y los que solo los conoce tu subconsciente. Me conoces bien, porque siempre he vivido contigo, a tu lado, susurrándote al oído. Es curioso que preguntes mi nombre, porque respondo a muchos, así que dejemos las formalidades para otra ocasión.
Lo único que debes saber es que soy la razón de tus desvelos, de tu respiración agitada, tu corazón rugiendo en tu pecho y los escalofríos que recorren tu espalda. Sí, ahora lo recuerdas, y sabes que no puedes escapar de mí. Bien. Tratabas de convencerte, vanamente, de que no me tenías miedo, y en parte, es cierto. ¿Cómo estar asustado del mismo miedo? ¿Cómo temer a algo que nunca has visto? Hace 2 lunas nos volvimos a encontrar, el reloj digital a tu lado marcaba las 2:35 am y tú despertaste por alguna extraña razón. Déjame decirte que no era tan extraña. Te ha pasado antes. Despertaste con el corazón agitado, la respiración violenta y sudor helado en tu espalda. Bien entrada la noche, los sonidos más insignificantes pueden causar un infarto a ustedes los mortales. Y casi mueres esa noche. Sentías la garganta increíblemente seca y te era imposible gritar. Lo único que salía de tu boca era un gemido ligeramente más ruidoso que un susurro. Si intentabas incorporarte, sentías tu cabeza explotar. Intentabas con todas tus fuerzas moverte, pero te era imposible ya que tus extremidades te habían abandonado a tu suerte y, curiosamente, estabas a punto de probarla. Sentías los latidos de tu corazón retumbando en tus oídos, estabas nervioso sin saber por qué. En un momento jurabas escuchar pasos sobre la fina gravilla de la entrada, pasos lentos pero constantes, aunque irregulares. Era como si la persona no pudiera caminar bien y tuviera que apoyarse demasiado en una pierna. Se detuvieron. Seguramente había llegado a la puerta principal, seguramente estaba ideando alguna forma de forzar la cerradura y entrar a por ti. Querías gritar, pedir ayuda, chillar que te dejaran mover, pero no podías, solo exhalabas aire sin sonido alguno. Pensabas que estabas destinado a morir esa noche a manos de un sanguinario personaje que estaba sobre el tapete de la entrada que rezaba bienvenido. Y, seguramente ya había entrado como si lo fuera. Seguramente ya estaba en las escaleras, subiendo escalón por escalón, impasible pero seguro de lo que haría. Las luces provenientes de la calle empezaron a bajar su intensidad, como si quien estuviese subiendo no quisiera que alguien fuera testigo del horrible suceso que tomaría lugar en tu habitación. El tiempo pareció detenerse, los sonidos nocturnos se hicieron graves, las luces se apagaron por completo, él estaba detrás de la puerta, podías escuchar su respiración, podías sentir sus latidos detrás de la puerta. Podías imaginar la puerta abriéndose, siendo cómplice del intruso de tu hogar, lenta y silenciosamente girando sobre los goznes que tu padre recién había engrasado. También podías sentir la adrenalina recorriendo sus venas, esperando el momento idóneo para girar el pomo y entrar en el cuarto, mientras tu sangre galopaba sin cesar en tus sienes y te mareabas por momentos. Pasó una eternidad. No se escuchó ningún sonido más que el de tu corazón impaciente y los segundos parecían horas. La luz de la calle comenzó a avivarse, los sonidos y las sombras volvieron a su estado normal. Tus músculos volvieron a responderte mientras tu corazón se apaciguaba y tu adrenalina volvía a los niveles de siempre. ¡Qué alivio!, pensaste, pusiste las manos sobre tu pecho y suspiraste. Giraste la cabeza lentamente y te encontraste conmigo. Muchas gracias por ver el vídeo, si quieren que les envíe saludos comenten en este vídeo, buenas noches.